Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lupita. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas, todos. Gracias, Eli, también por asistirnos con la cuestión técnica y todo el apoyo moral que también hace falta para estos espacios. Bueno, un poco la dinámica que había pensado era, primero, presentarles el tema, entonces les voy a compartir el título que quedó de esta exposición y como para tener algunas pistas por dónde va a ir. Y después Lupita me va a hacer el favor de compartir un videíto, dura menos de 2 minutos, que me gustaría que funcione como disparador para que charlemos entre todos y todas, de todas las personas presentes. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que ven mal de ahí? O bueno, o los que en algún caso si hay alguien que desacuerda que son faltas de respeto o que tienen que ver con preguntas sexistas, también me gustaría escuchar sus argumentos. Y a partir de ahí, bueno, yo voy a hacer como un señalamiento desde mi punto de vista en cosas que no deberíamos caer como comunicadores y comunicadoras y recomendaciones en ese sentido, ¿sí? Entonces, bueno, primero les voy a compartir la presentación con su permiso para compartirles esto, el título, cómo hacer entrevistas periodísticas con perspectiva de género, reflexionar y brindar herramientas para hacer un periodismo desde la equidad y la inclusión. Estos conceptos son claves, nos van a acompañar a lo largo de la presentación, porque bueno, yo creo que tenemos un rol clave en la sociedad y en la forma de, digamos, de construir otros mundos de sentidos posibles, ¿no? Entonces, en un mundo que se presenta tan hostil, con tanta falta de respeto, con tanta violencia, también desde lo simbólico, saber desde dónde se puede aportar desde un lugar más en clave de derechos humanos y respeto a las diferencias, me parece clave. Entonces, bueno, ahora, como les decía, la idea es que Lupi nos comparta ese videíto. Es un video de YouTube, que después, si quieren, les podemos también pasar el enlace, pero que me pareció que es bastante que incluso en esa síntesis nos da una idea muy, muy cabal de lo que padecen muchas de las mujeres con este tipo de preguntas. A ver, lo escuchamos. If you could use makeup or your phone one last time, which one would you pick? Your makeup or your phone? Is this what one you last think time? girls have trouble choosing? Yeah. Able to wear undergarments. If You're you like the fifth person that's asking that. because What is going on? What, since when did people start asking each other about in interviews about their underwear? is it inappropriate? To ask somebody what kind of underpants they wear? I was waiting for you to smile at some of the compliments. You didn't. Smiling doesn't win you gold medals. You're gonna walk home with more than maybe just a trophy tonight. I think lots of men. I'm not gonna walk home with any men tonight. I'm gonna go hang out with my friends. You really go anywhere without your cell phone? Yes. How long can you go without looking at Twitter? Many hours. An hour. Many I hours. don't believe You seem a bit irritated. Perhaps it's just us. No, I think it's just you. I think it probably is. How much weight have you lost to get into this shape right now? You did not just ask me that question. Clearly going brilliantly in your career. I just wondered if you are as happy in your private life. And will we be seeing a certain Mr. Ashton Kutcher perhaps making a trip over here? Wow, how disappointing was that question? The unicorn's great, obviously, of course. Girls. Yeah, boys. Many boys use the unicorn. Well, boys. You are brushing up on equality over here. Reading the script, did you ever think, why are all these women in here? I thought this was supposed to be a man's movie. No. No, for 1 minute. That's kind of obvious. Bueno, lo vuelvo a ver y le vuelvo a descubrir algunos detalles. Era todo, ¿verdad? Sí, era todo, era todo.
Buenísimo. Muchas gracias, Lupi. Bueno, ¿qué les pareció? Impresiones, comentarios. Siéntanse libres para expresarse. Puede ser por el chat o pueden abrir micrófono si quieren. Ujú, sí, como sea más cómodo. Bueno, yo opino primero, Dulce, en lo que se animan. Dale, vamos a romper el hielo. Eh, pues, pues sí, creo que está muy mal, ¿no? Que se hagan ese tipo de preguntas de ambas partes, a hombres y mujeres, ¿no? Creo que es muy común. Pero ¿sabes algo también? Creo que a veces sí, todos caemos en eso, ¿eh? A veces se nos van, ¿no? Por ejemplo, si yo que soy comunicóloga entro a un área de ingeniería, no sé, a lo mejor voy a preguntar, ¿no? Ay, hay mujeres ingenieras, no lo sé, pero creo que es común, ¿no? Pero Ujú, voy a hablar también Janine Quiros. buenísimo. Janine, te escuchamos. Si quieres abrir el micrófono, pueden abrirlo. Sí, sí pueden abrirlo, ¿no, Eli? Sí, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. perfecto. Hola, mucho gusto. Igual. Mucho gusto, Dulce de Guadalupe. Bueno, yo soy periodista, me enfoco en temas sobre todo ambientales y climáticos, y ese video que nos has compartido me parece que sí expone muy bien cómo ciertos periodistas eh, prefieren preguntarle a las mujeres cuestiones más privadas. Y la verdad es que ese sí, algún video sí lo había visto anteriormente y me pareció que es muy sesgado. O sea, creo que esas preguntas muy difícilmente se las hacen a los hombres, ¿no? Entonces creo que ahí hay un primer punto que abordar. Gracias, Dulce. No sé si quieras contestar o le decimos a Mariana que Sí. ahora. Buenísimo, sí, buenísimo lo que dijo Janine y de hecho uno de los puntos que yo marco, después lo vamos a ver en la presentación, pero es esto que decía Janine. ¿Se le preguntaría eso mismo a un varón? La respuesta es clara que no, ¿no? Sobre todo esto de la cuestión de la ropa interior y cuestiones así de la vida privada desde un sesgo, ¿no? Desde un sesgo ideológico. Mariana, Diana, y luego te leo la de aquí del chat, ¿vale? dale, buenísimo. Bueno, pues yo opino que, aunque es evidente también eso de que son muy diferentes las preguntas que le hacen a las mujeres que a los hombres, o sea, también tienen muy en fuera el tema de lo que están hablando, porque se puede notar evidentemente que todas las entrevistas que se realizaron fueron por promociones de películas, álbumes musicales y todo eso, y estaba súper fuera de lugar que tomaran esos temas porque no tenían nada que ver. Y hay muchos actores que, por ejemplo, a Anne Hathaway le preguntaron que sí, cuál fue su proceso de bajar de peso, y como a otros actores como, pues hay muchos que han hecho eso, bajar de peso. Hugh Jackman hace poco también, o sea, volvió a tener músculos para salir en la película de Deadpool y Wolverine. Y no le estaban preguntando eso, o sea, él sí alguna vez sacó el tema, pero no era que constantemente le sacaran eso. Entonces, sí, también, aparte de que se fijan mucho en lo físico en cuanto a las mujeres, también deberían de tener en cuenta a lo que van, porque, o sea, allá van solamente a promocionar y saber sobre la película o la música, no sobre saber sobre la vida personal de las personas y ser morbosos, vaya. Eso es lo que realmente, más que nada, detalla ahí, creo yo. Muy buena, Mariana, tu aporte. Sí, y sobre todo porque no es que estuvo pautado eso de entrada, no es que a determinada actriz, que sí podría haber sido, que aunque sea una actriz súper talentosa y haya entrevistas que vayan por el lado profesional, ella por X motivo paute con un medio tener una entrevista más privada, más personal. Pero es evidente que no fue así y que hay una doble vara respecto a sus compañeros o a sus pares, a sus colegas varones, ¿no? En el sentido de las preguntas. Muy bien, Dulce. Va Joaquín Félix. Dice, la Dale. entrevista es un duelo de inteligencia. Hay pésimos entrevistadores que subestiman a la fuente o que intentan ser protagonistas en la conversación.
Los aspectos sexistas debemos erradicarlos en esta relación con la fuente. ¿Quieres que te lea los otros dos más y al final comentas? Sí, antes que me olvide, me gustó mucho eso de lo del duelo que puso, duelo de inteligencias. Muy, muy interesante la forma de expresarlo. Muy bien. Gracias, Joaquín. Te digo lo de Carla Amaya. Aunque es un Dale. video que ya he observado varias veces, llegó a un cierto punto en donde es lo normal y lo estereotípico de que solo a la mujer se le pregunta ese tipo de preguntas basadas solo por su género, cuando en realidad se les puede hacer preguntas más interesantes sobre su carrera. ¿Vale? Y Bárbaro. Me anoto algo que dijo Carla y después lo comento. Melissa Zúñiga. No es solamente el problema que hagan este tipo de preguntas, sin referirse al trabajo de las artistas, sino que, como se dijo en el video, es la misma pregunta una y otra vez durante el tiempo de promoción de su trabajo. Si quieres, contesta estas y ahorita te digo la última. Falta una. Dale. Perdón, ¿cuál me decías que contesté? ¿La de la repetición? La de Carla, de que hablaba de lo Bien. estereotípico, cuando en realidad se puede hacer preguntas más interesantes, y Melissa, pues la que acabo de leer ahorita, ¿no? Que Ok, sí, tomo los conceptos de las dos, que estoy lo que dijeron las chicas, que estoy totalmente de acuerdo, que sí, el problema, por un lado, el problema se agrava que estamos de acuerdo que todas las personas nos podemos equivocar, pero si ya vimos que un colega lo hizo y afectó a la persona, o se puso molesta, o se puso incómoda, o ya verlo te genera una incomodidad de decir, ay no, ¿por qué se repite, no? Porque eso digamos, realmente se va transformando en mayor violencia para la persona que recibe una y otra vez ese mismo tipo de comentario o pregunta, porque también hay comentarios, no nos tenemos que quedar solo con las preguntas, porque muchas veces en ese marco periodístico se da que el comunicador, la comunicadora, eh, aprovecha a decir algo, por ejemplo, lo que, no sé, se interpreta como un piropo, pero que puede ser sumamente sexista y ofensivo, y que está fuera de lugar, ¿no? Porque además es un contexto profesional y bueno, y se juegan otras cosas. Y también me pareció muy interesante esto que nos trae Carla respecto a lo que se normaliza. Y ahí lo que quisiera yo aportar es que, insisto, nuestro rol clave para justamente romper con esos patrones, tratar de construir todo eso que hemos aprendido, con lo que hemos sido socializados y socializadas, pero que conforme va pasando el tiempo, va supuestamente y en algunos sentidos vamos evolucionando como humanidad. Bueno, ya aprender que esas cuestiones que durante tanto tiempo se presentaron como lo normal, lo natural, incluso después voy a hilar más fino, pero preguntarle a las mujeres por la maternidad, hoy ya tiene que ser algo que nos haga ruido. Preguntarlo o naturalizar que por el hecho de que enfrente tengo una mujer le tengo que preguntar por la maternidad o cuándo vas a ser madre. Cuando ya sabemos que hay, que hoy por hoy afortunadamente no es una imposición social, cultural. Por supuesto, sigue habiendo excepciones en algunos contextos y demás, el mandato sigue arraigado, pero afortunadamente hemos avanzado en esto de que muchas mujeres se lo preguntan si quieren o no, ya no lo viven como un mandato, como destino biológico, sino que está la pregunta y está la conexión más con el deseo y menos con el mandato. Muy bien, Dulce, vamos con una última, de Dale. Aileen Jaime. Siento que el repetir las preguntas es más por parte del morbo del entrevistador y es ahí donde se pierde esa formalidad. Ah, interesante, bien. Lo del morbo. Sí, sí, es probable. No lo había pensado en ese sentido. Sí, ahí pueden presentarse em, como también los perfiles de ese periodista, de ese comunicador, de ese entrevistador que se quiera, acá, no sé cómo sería la expresión en México, acá en Argentina diríamos como que se quiera hacer el cool, el canchero y como demostrar como cierta personalidad
Bueno, ay, voy a... acá puede ser lucirse, una cosa así, ¿no? Ujú, sí, sí, pero como así desde un lugar, ¿no? Haciéndose el cool y que al final queda como un tonto, ¿no? Y un violento en el fondo, porque cae en cuestiones sexistas y bueno, de reproducción de estereotipos que no contribuye a una perspectiva de derechos humanos. Entonces, bueno, también me gustaría saber su opinión respecto a esto de la morbosidad, cómo lo ven, quien quiera comentar, o bueno, alguno de los temas que fuimos sacando colectivamente, ¿no? Porque estamos armando esta presentación entre todas las personas presentes. Hola, no encuentro la manita. Hola, Nicté, ¿es tu Sí, nombre? hola, ¿qué tal? Yo soy Nicté, Hola, Nicté. soy comunicadora de la ciencia del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y bueno, soy una este, apasionada de estos temas desde hace ya un ratito. Lo que a mí me preocupa de las preguntas que que nos muestran en los videos y de la sugerencia del comentario del compañero Joaquín, es que pareciera que entonces las mujeres que se dedican a ser profesionistas tienen que ser constantemente inteligentes porque siempre van a estar recibiendo este tipo de preguntas. Entonces, me pongo a pensar en mujeres que no son tan empoderadas. ¿En dónde las colocan cuando les hacen ese tipo de preguntas? Se me parece más bien que es desde quien entrevista, la responsabilidad no está en quien da la respuesta, sino en quien hace la pregunta. Esas preguntarse cuáles son las preguntas que me van a dar un contenido sustancioso para mi audiencia, ¿no? Porque también está en juego en qué le voy a comunicar a la audiencia. ¿Cuál es la intención de preguntarle a una mujer cuál es la ropa interior que está utilizando? ¿Para qué quiere esa información la audiencia? Mm, que me hace mucho que reflexionar estos videos que nos comparte. Gracias. Qué bueno, Nicté, esto que nos traes. Este, qué buen ejercicio este del diálogo entre nosotros, ¿vieron? Porque Nicté recuperó esto que nos decía Joaquín del duelo de inteligencias y me parece también apropiado pensar qué sucede con mujeres que pueden ser muy buenas en su trabajo, pero que tal vez en un contexto de mayor exposición o bueno, de entrevista, fuera de su ámbito, qué sé yo, por ejemplo, áulico, de investigación o de lo que sea, no se siente tan segura por el motivo que sea, entre otras porque hemos sido socializadas en el patriarcado y ha sido muy efectivo este sistema en hacernos descreer de nosotras mismas, por más preparadas que estemos. Entonces, ¿ahí qué sucede? O sea, por qué esta persona debería pasar un mal momento que no tiene que ver con que sea una persona incapaz o poco inteligente, sino, bueno, por, digamos, habilidades sociales que la otra persona tiene más desarrollada por el lugar que ocupa y bueno, no sé cómo lo ven, qué les parece. Bueno, mientras van pensando eso, a partir de lo que comentaba Nicté, les quiero compartir algo muy personal, que la verdad no tenía previsto compartirlo, pero me parece que tiene un poco, tiene relación. Em, Hace relativamente poco, ahora una cosa de un mes, un periodista muy prestigioso de Argentina, Pedro Brieger, era un periodista sí, del ámbito internacional, con mucha trayectoria e identificado con sectores más de la izquierda progresista del país, fue acusado, fue denunciado colectivamente y casi en cadena nacional por el colectivo de periodistas argentinas. Digamos, fue una conferencia de prensa organizada por periodistas argentinas donde se presentaron
de forma pública más de 20 denuncias de acoso sexual, de acoso y distintas formas, violencias de hostigamiento sexual. En ese contexto, se da a conocer que una de las denunciantes había sido estudiante del instituto donde yo formo parte como profesora e investigadora en el marco de la Universidad Nacional de La Plata, y ella había sido estudiante de la misma maestría de la que yo soy egresada y actualmente docente, la maestría en Relaciones Internacionales, y entonces ella cuenta que en situación de volver de cursar de la maestría, nosotros uno de los días de cursadas era los viernes a la noche, ella volvía a Capital Federal, o sea, a 1 hora de la ciudad de La Plata. El tipo, en ese momento el docente, con una simetría de poder muy marcada y todo un prestigio que le daba el ser un periodista reconocido y demás, le hacía distintos tipos de insinuaciones. En ese marco, nosotros, como coordinadora del CEGRI, del Centro de Estudios en Géneros y Relaciones Internacionales, sacamos un comunicado solidarizándonos con esa estudiante, bueno, con todas las denunciantes, pero con esa estudiante en particular, como ex estudiante de nuestro instituto. Y yo pongo muy, muy acotadamente que bueno, muchas de las mujeres que somos profesionales, que habitamos la universidad, hemos pasado distintas situaciones de violencia sexual y que las aulas muchas veces no siguen sin ser seguras, ¿no? Eso es levantado por algunas radios de la ciudad y me llueven, vamos a decir, una serie de entrevistas radiales. Yo hacía mucho, si bien soy periodista y comunicadora, me dediqué muy de lleno a la investigación y a la docencia y estoy como un poco alejada de los medios en los últimos 10, 15 años. Los estudio más desde la teoría, digamos. Y entonces, bueno, fue un ejercicio y estaba atenta porque en una o sea, la mayoría de las entrevistas se llevaron a, bueno, ¿qué dice el comunicado que presentaron desde el IRI? ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes como centro? ¿Cuál es tu posicionamiento como coordinadora? Y ahí. Y una de las entrevistas, que casualmente es de una de las radios más escuchadas en la ciudad, se me llevó. Y digo, yo no fui inocente porque yo soy también comunicadora y entendí que los periodistas en ese momento vieron la oportunidad de sacarle el jugo a mi propia historia, que digo, que del comunicado extenso era una o dos oraciones cortitas, pero ahí engancharon que yo también tenía una historia similar y se fueron metiendo muy sutilmente ahí. Cuando terminó la entrevista, que no era algo que se había pautado antes, yo me sentí un poco como expuesta, pero después hice como un ejercicio así de introspección y dije, no, yo lo quise decir, o sea, sí me siento esta sensibilidad porque tiene que ver con temas dolorosos, que quedan en la subjetividad de las personas que fuimos sobrevivientes a ese tipo de violencias, pero en mi caso, que no es el de todas las personas ni de todas las mujeres, yo sabía en cierta forma a lo que me estaban llevando de una forma muy empática, la verdad lo tengo que decir, él y la entrevistadora. eh, digamos, yo sentí en todo momento que tenía el poder de decir, bueno, de esto no quiero hablar más o este aspecto no quiero profundizar. De hecho, obviamente no di nombres, conté hasta donde pude, me sentí cuidada, pero también sentí que tuve el marco para que mi voz y mi historia también valiera, ¿sí? Eso me pasó a mí, a otras personas le puede pasar algo distinto y también tiene que ver con, bueno, con esa confianza que se construye incluso en el aire, porque yo a estos entrevistadores no los conocía, y con el marco de calidez en el cual se pregunta y se va habilitando cierto espacio, pero también se va cuidando a la entrevistada en este caso. Espero haber sido clara. Había ahí como varios vericuetos que compartir, entonces bueno. ¿Hay algunos Sí, otros una más. comentarios, Lupi? Dice Carla,
También, si nos ponemos a pensar, las mujeres profesionistas que se dedican a los medios, música, actrices, modelos, etcétera, llegan a un punto en que las ven no como una persona, sino como un objeto. Solo por estar en el ojo público, creen que pueden preguntar lo que sea sin respetar su privacidad. Exactamente, 100% de acuerdo con esa afirmación. 100% de acuerdo, sí. Es un posicionamiento sumamente cosificante, ¿no? Sumamente cosificante y vuelvo a decir, como decía antes, y alejado del posicionamiento de derechos humanos. Si les parece, voy a compartir nuevamente la presentación para que veamos algunos puntos y vayamos charlando de forma conjunta. A ver. Ahí estamos. Bueno. ¿Se está viendo bien, Lupi? Sí, ya se ve. Buenísimo. Bueno, entonces ahí yo hice estas dos columnas que por un lado quería poner, puse los errores comunes y por el otro las alternativas que yo pienso en torno a esto. Por un lado, las preguntas superficiales, ¿no? Sobre que nos suelen o que les suelen hacer a las mujeres, que además en general son mujeres exitosas o destacadas en algún aspecto de su vida y que por eso merecen también ser entrevistadas y se merece escuchar esa voz y demás. Y en vez de hacer foco ahí, se va a aspectos tan superfluos como la ropa que vestís, el escote que tenés, el pelo, cómo te cambiaste el color de pelo, lo tenés así, lo tenés asá, cuál es tu rutina de ejercicios o cuál es tu rutina de maquillaje o lo que sea. Todo lo cual cae en estereotipos, ¿no? De género, además como si las mujeres siempre tendríamos que responder por esto y además vernos de determinada forma, ¿no? Que en general la respuesta corta es apetecibles o deseables para un público imaginario masculino, ¿no? Porque ahí además se juegan imaginarios de cis heterosexualidad, imaginarios que, digamos, que son muy sesgados y que no responden a la diversidad, digamos, que forma parte de nuestra humanidad. Bueno, otro de los errores que yo identifico son relacionados a mandatos o aspectos muy personales, como decíamos antes. Por ejemplo, insistir en, seguís soltera, estás de novio, o bueno, se ha dicho en este video, pero también en otros, que les insinúan o les dicen, ay, te vas con un hombre, te vas, o ganaron un premio y además del premio te vas con algún otro premio, como guiño, guiño, y bueno, una cosa además de cosificante, no, es espantoso por donde se lo mire, ¿no? Una cosa sumamente, no sé, como eh, que responde a un insulto a la inteligencia, digamos, de estas mujeres y por eso me encanta cuando las veo enojadas, cuando pueden o podemos poner el enojo, porque algo que me anoté ahora cuando volví a ver el video es esto que la deportista de élite dice, bueno, que el presentador le dice, no te vi la sonrisa, pensé que ibas a sonreír antes y demás. Y ahí aparece la sonrisa como exigencia a las mujeres, ¿no? Porque además de ser bellas, inteligentes, pacientes, dedicadas a la tarea de cuidados y crianzas y al ambiente y al área doméstica, digamos, tenemos que ser complacientes y sumisas. Y eso, en términos de expresión, se tiene que revelar en una sonrisa. Aunque me estén diciendo una taradez, para decirlo en coloquial argentino, una pavada. Entonces, que ella se ponga seria y que dé la respuesta que dio me parece súper aplaudible, me encantó. Y eso también es un mandato, esa sonrisa social es parte del mandato implícito
que tenemos que romper las mujeres, ¿no? Si hay algo que no nos gusta, si hay algo que no está bueno, poner la cara que representa eso que estamos sintiendo. Es un ejercicio, no va a ser de un día para el otro, estamos socializados en un montón de pautas que van en contra de todo esto, de que podamos ser lo que queremos ser, pero ahí vamos. Los otros mandatos o aspectos muy personales que anoté fueron el de maternidad, que lo había adelantado, hay como una exigencia de, por ejemplo, artistas o actrices que se casan y bueno, ¿cuándo vas a ser madre? Porque ya es como el siguiente paso, o sea, vas cumpliendo ítems en tu vida. Entonces, el otro paso es ese. No se concibe que, o todavía cuesta terminar de erradicar que eso es algo muy privado y que la persona puede elegir no ser, o incluso eligiendo querer ser, puede ser que haya un tema de infertilidad, que no pueda, lo que sea, y ahí se está tocando un tema súper sensible para la persona. Y el otro, y la persona entrevistadora lo está haciendo desde un lugar de, bueno, ya como chip, preguntar esto y no está teniendo en cuenta lo que puede estar pasando del otro lado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, Lupi? Es un comentario, ¿te lo leo? Dale. Sí, claro. Mariana, un problema que se ha visto mucho actualmente es que cuando los medios y las personas hacen preguntas morbosas o se entrometen en la vida de otras personas públicas, defendiéndose con son personas que quisieron dedicarse al ojo público, deben aguantarse lo que ellos quisieron, cuando tu trabajo no debería ser el igual a perder tus derechos de privacidad y tener un respeto de forma empática. Exacto. Totalmente, adhiero. Ahí firmo, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos. También otro de los aspectos que se pregunta es sobre la sexualidad. Casi siempre, o sea, o hay como comentarios o preguntas en doble sentido, que en algunos casos, si la persona es humorista o si tiene esa tónica discursiva, digamos, y hay cierta confianza con el entrevistador, el entrevistado, bueno, pero si no, me parece totalmente fuera de lugar. Y además, en el casi 100% de los casos, hay como toda una cuestión de partir de que sí o sí la otra persona que tengo enfrente es heterosexual y eso ya, o sea, es de otro siglo, ¿no? Entonces, no asumir nada y si no hay una confianza antes y no está pautado ese punto de vista para indagar, me parece que es uno de los temas que hay que erradicar. Lo del equilibrio de áreas, me lo puse para recordarme de cuando le preguntan a las mujeres cómo hacen para equilibrar, cuando son muy exitosas en un área profesional, y entonces, ¿y cómo haces para conciliar o equilibrar eso, o sea, tu área en la que se te ve pública, que se te ve exitosa, con la familiar, la doméstica? Y a mí eso, que además que nunca le escuché que se le hiciera a ningún varón exitoso, eh, me lleva, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero me da la impresión que de fondo hay como un señalamiento de, si sos tan buena actriz, o si sos tan buena escritora, o si sos tan buena deportista, seguramente el otro aspecto, lo otro lo estás descuidando. Y hay como un señalamiento, porque nosotras tenemos el mandato de además ser buenas cuidadoras, buenas madres, buenas esposas, buenas novias, etcétera, etcétera, bueno, te está saliendo de ese rol social y culturalmente impuesto, ¿no? Entonces, ahí creo que es una pregunta que además esconde esa cuestión sumamente violenta. La otra tiene que ver, el otro error es sobre la pregunta que también se dijo en los comentarios sobre los cuerpos y o apariencia física, que además de ser totalmente desafortunado per se, porque ya sabemos que no se opina de los cuerpos ajenos, ni, bueno, y que es totalmente desubicado eso,
algo que hay que decir es que muchas veces, incluso eso que se piensa como piropo, por ejemplo, decirle a una mujer, ay, ¿cuánto has adelgazado? Qué flaca que te veo, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que esa persona puede estar pasando una enfermedad. Entonces, o una enfermedad, por ejemplo, como la bulimia, como la anorexia, una enfermedad de índole de salud mental, por ejemplo, una depresión u otro tipo de enfermedades que la lleve a la no ingesta. Entonces, he escuchado más de una actriz argentina que ha comentado que cuando le remarcaban, ahora te ves mucho mejor, ahora te ves mucho mejor, que en la prensa salía eso como titular, qué hermosa que se ve y qué sé yo, internamente estaban pasando los peores momentos de su vida. Entonces, ¿cuánto se puede afectar con ese tipo de comentarios que además que no aportan valor, digamos, no aportan valor de ningún tipo? Bueno, vos, Lupi, decime si hay preguntas, comentarios. No, vamos bien. Bueno, buenísimo. Y bueno, entonces las alternativas que yo propongo, pero seguramente a ustedes se les ocurran otras y entonces me gustaría también saberlas y escucharles, sería reconocer el valor de aquello que destaca la entrevistada e indagar en dicho aspecto, ¿no? Em, lo focalizo en las mujeres porque a los varones siempre se les hacen las preguntas sobre eso en lo que se luce. Entonces, llevarlo a que también las mujeres, las identidades feminizadas, también. Entonces, si la voy a entrevistar es porque algo interesante, algo valioso tiene para comentar, en algo se destaca, en algo brilla, bueno, de eso que si es una deportista de élite, bueno, ¿hace cuánto practicas este deporte? Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, con los sueños en términos de esa carrera, ¿no? Lo mismo si fuera actriz, escritora, activista de X causa, ¿por qué te sentís comprometida con esa causa? Puede ser en términos de cuestión personal llevarlo a por ejemplo, muchas de las activistas por los derechos humanos de las mujeres, en la mayoría de los casos, tiene que ver con que hemos vivido en primera persona situaciones de violencia. Entonces, sí se puede hacer una pregunta en ese caso, que está relacionado también con ese activismo, y de acuerdo a la apertura o no de la entrevistada y la sensibilidad que demuestre respecto a eso, indagar más o no. Digo, llevando, por ejemplo, el ejemplo que daba antes de la entrevista radial que me hicieron hace poco. Por otro lado, visibilizar, o sea, aprovechar estas oportunidades, también podríamos decir, estas performances comunicativas, para visibilizar cómo el sistema patriarcal genera una desigualdad de acceso de oportunidades. Por ejemplo, bueno, supongamos que estamos entrevistando una deportista que ya llegó a lo más alto. Preguntarle si cuando ella empezó digamos, había una comparación con los varones. Por ejemplo, imaginemos que está en un deporte que desde el imaginario social y cultural es un deporte asociado a los varones, a lo masculino. Bueno, ¿qué obstáculos tuviste que pasar en ese sentido? ¿Con qué prejuicios te topaste? Qué sé yo, ¿te sentiste cómoda tanto con entrenadores como entrenadoras? Bueno, lo que quieran preguntar, pero en esta clave también de visibilizar la desigualdad de acceso de oportunidades y también de trato en diversos ámbitos de inserción laboral, profesional y social. Y otra cosa que yo recomiendo mucho es consensuar también aristas previamente, ¿no? A que la entrevista, por ejemplo, si es en vivo, eh, aristas a indagar que sean de interés para la entrevistada y que puedan aportar valor también al medio en el que se inscribe la o el periodista. Bueno, seguimos.
Esto un poco lo decía alguien al principio y que yo dije que ya adelantaba que era parte de mis recomendaciones. Una fórmula sencilla para evaluar si vamos encaminados y encaminadas o no es, cuando pienso esa pregunta, pensar, ¿le consultarías lo mismo a un varón que se encuentre en igual o similar posición social barra profesional? Si la respuesta es no, lo más probable es que sea una pregunta sexista, por lo que la idea es descartarla. Si la respuesta es positiva, yo les invito a que se pregunte también si, está bien, no tiene esta cuestión sexista, si implícitamente tiene alguna cuestión discriminatoria, que pueda ser clasista, que pueda ser racista, que pueda ser cosificante, que alimente prejuicios o discursos de odio, y si ese fuera el caso, descarta también la pregunta. ¿Sí? Bueno, para ir terminando, mi mensaje es, como comunicadores, comunicadoras, tenemos una enorme responsabilidad en cuanto a los imaginarios, sentidos y estereotipos que reproducimos. También nuestro rol es clave para aportar una visión más inclusiva e igualitaria del mundo que nos rodea y las actores sociales que lo conforman. Muchas gracias. Igual quedo disponible para preguntas, intercambio, lo que guste. Si gustan, puede ser por chat, por estar en sus trabajos, o puede ser con manita, como quieran. Dulce, yo tengo una pregunta, en lo que Sí. van a preguntar. ¿Qué pasa cuando estás entrevistando a alguien y normaliza esto? Una mujer, por ejemplo. La otra vez entrevistamos a una cineasta en colectivo y dijo, pues Sí. así es, ¿no? Así pasa, ¿no? O en las familias también, ¿no? Es así como, pues los hombres, pues tienen derecho, ¿no? Todos los hombres pueden ser infieles, ¿no? O cuando yo me acuerdo yo mucho cuando me iba a casar, apenas me decían en la familia, pues es que tienes que aprender a vestirte, o enseñas arriba o enseñas abajo, pero tienes que enseñar. Entonces, digo, esto lo decía de forma muy en las familias, pero también cuando entrevistas a alguien y si la persona lo normaliza, pues yo no sé si sea tu papel como entrevistadora abrirle los ojos o insistir, o bueno, ¿tú qué recomiendas ahí? Bueno, yo pienso que siempre depende el contexto, ¿no? Siempre depende el contexto. Por ejemplo, si es un contexto donde si yo le digo algo, la voy a dejar expuesta a esa mujer, o voy a quedar como que le doy una lección o me pongo en un lugar de superioridad, no me parece que esté bueno, porque estoy queriendo como romper con esos patrones, pero de alguna forma generando algún tipo de violencia en esa lógica, ¿no? En esa dinámica. Pero sí, digamos, si hay confianza o se genera como cierto clima de confianza, yo diría algo, aunque sea, bueno, eso era antes, pero eso afortunadamente está cambiando, o bueno, eso no deberíamos acostumbrarnos, o yo no estoy de acuerdo, o decirlo desde una, yo no estoy de acuerdo que eso se naturalice. Afortunadamente ahora podemos denunciarlo, o podemos elegir otras opciones, o podemos elegir no seguir mandatos. Como lo quieran expresar, yo soy partidaria de decirlo, siempre que no exponga a la otra persona, que se genere el clima para eso, o incluso, bueno, terminar por ejemplo, que se esté grabando, decirlo, o sea, cordialmente, con empatía, pero que le quede, como que le quede ahí, como haciendo cierto ruidito, ¿no? De que eso que tiene como tan incorporado, que en nuestras familias todos tenemos personas que tienen esos cassettes incorporados, bueno, tal vez nunca se encontraron con alguien que le diga una palabra distinta. Entonces, decirlo de forma respetuosa, de forma amable, invitarles al diálogo, a pensar distintos. Y, ¿por qué no? A veces pasa que, bueno, a mí me pasan las clases que a veces digo estas cuestiones y digo, bueno, y si a alguien le interesa, después me escribe, porque por ahí no es el foco de la clase,
me escriben y yo les puedo compartir materiales y entonces después por ahí de forma privada me escribe algún alumno, alguna alumna, entonces les paso alguna película, alguna música, algún autor, lo que sea, para que sigan interiorizándose, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Está Janine, luego Mariana y luego te leo la del chat. Buenísimo. Janine. Muchas gracias. Pregunta, en realidad son dos preguntas. La primera es una que, si bien no tiene mucho que ver con, en general, lo que nos has comentado específicamente sobre género, tiene que ver más bien con cómo cubrir violencia de género. Un poco lo mencionaste a lo largo de tu ponencia, Dani, y me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto tú recomiendas a periodistas, digamos, intentar obtener información de una fuente, en este caso, por ejemplo, de una mujer que a lo mejor sufrió violencia de género, sin ser tampoco invasivos, ¿no? Como con todo el respeto, con todo lo que nos has comentado de perspectiva de género? O sea, ¿cómo tratar nosotros como periodistas de acceder a esa información que ellas tienen sin incomodarlas, sin poner en juicio su seguridad? Eso es por un lado, porque tuve la oportunidad de hacer una cobertura sobre ese tema anteriormente y me gusta mucho el tema, la verdad es que me interesa seguir cubriéndolo. Y la otra pregunta es, de manera ya más como general, también me interesa tratar de incluirle más esta perspectiva de género en general a mis coberturas. Entonces, una de las cosas que yo he escuchado que recomiendan es tratar de igualar el número de fuentes femeninas y masculinas. ¿Tú qué recomiendas en caso, por ejemplo, a mí luego me tocan temas que tengo que investigar científicos y a veces no encuentro mujeres a quien entrevistar? Entonces, ¿cómo podemos dar una perspectiva de género o un enfoque de género a nuestro trabajo? Muy buenas las preguntas, Janine.